Hola amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su amigo Rafael de la Sierra y bueno, pues en un programa más aquí súper interesante. Yo creo que actualmente tenemos que ponernos en contacto con Dios, pero muchas veces nos entra la duda, ¿no? De si es Dios el que nos oye o no nos escucha, o posiblemente sea nuestro ego, nuestro orgullo el que nos maneja, o posiblemente también es Dios, ¿no? Y para todas estas preguntas en estos próximos minutos, pues invité al pastor Ernesto Nava, que aparte de haber sido y es mi maestro y que yo constantemente voy a su iglesia en Rema, México, aquí en Periférico, y pues las prédicas, el conocimiento que tiene de la palabra, la verdad es que para mí es un deleite que está aquí en el programa. Se lo recomiendo mucho, no se vayan ni siquiera a levantar porque van a ver que nos va a entregar una palabra pues sana, verdadera, con una doctrina correcta. Pastor Nava, Ernesto Nava, muchas gracias por haber aceptado aquí nuestra invitación y el que puede estar aquí con nosotros con este tema, ¿cómo escuchamos a Dios? Hola Rafa, con gusto de saludarte, gracias por la invitación como siempre. Súper contento de compartir contigo este tiempo y obviamente con toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión y en la audiencia, así que saludos a todos. Pues muchas gracias, Pastor. Y ya ve que cuando estamos de este lado del programa se nos van los minutos de volada, entonces yo creo que hay Eh, que entrar al tema de lleno, ¿no? Y la pregunta es, Pastor, ¿cómo escuchamos a Dios? Y yo creo que se desprende de ahí de muchas maneras, porque yo también muchas veces doy mis pasos de fe y en el transcurso de lo que yo elijo para agradar a Dios, para pues también obedecerlo, me entran dudas y dudas bueno, Dios me habrá dicho eso, o habrá sido mi ego, o habrá sido ¿cómo escucharlo? ¿Cómo nos recomienda usted escucharlo? Sí, mira, es una excelente pregunta porque no sé si a ti te ha pasado, ¿no? O a las personas les ha pasado que a veces platicando con un cristiano, con un pastor o con alguien que simplemente tiene una fe en Dios, pues a veces utilizamos mucho la expresión Dios me dijo, ¿no? O Dios me habló, o Y entonces esa expresión en específico creo que siempre suele ser un poco controversial, sobre todo para gente nueva, para gente que no conoce la fe, pues se te quedan viendo raro, así como que, ay, ¿a poco Dios te habla, no? ¿A poco Dios te dice cosas? ¿A poco tú cómo sabes que Dios te está hablando? ¿O cómo es esa parte de interacción con Dios? Y es una excelente pregunta, la verdad es que yo creo que es una duda muy genuina y que tiene muchas personas. Tenemos a la luz de las escrituras y en la vida práctica, yo creo que podemos identificar varias cualidades que Dios ha depositado en el ser humano para poder recibir dirección de parte de Dios y también tenemos herramientas, ¿no? Entonces, déjame hablarte de algunas cosas que yo veo que son cosas que desde mi punto de vista o lo que yo entiendo en la palabra es la manera en que nosotros podemos discernir la voz de Dios o la dirección de Dios para nuestras vidas. Una, por ejemplo, una de las cualidades que Dios ha puesto en nosotros es algo que nosotros le llamamos la conciencia, ¿no? Ya sabes que siempre hay una parte humana dentro de nosotros que por más que nos digan, pues no es malo, o si es malo, no es bueno, o si es bueno, pues siempre hay algo dentro de nosotros que nos hace saber como que esto no me checa, como que esto no está bien. Entonces creo que la parte de la conciencia es una cualidad que Dios depositó en nosotros para simplemente discernir cosas tan esenciales como el bien, el mal, qué sí hacer, qué no hacer, qué sí nos conviene, qué no nos conviene en la vida, ¿no? Entonces esa es una cualidad que puso dentro del ser humano. Después también, evidentemente, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo controla nuestras vidas, pues el Espíritu Santo siempre va a ser nuestra guía, ¿no? El Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de nosotros, hablando y conectándose con nuestro espíritu. Entonces, para la vida de un creyente, esa es mayormente la relación en la que vivimos, ¿no? Es que es una relación de fe, por decirlo así. O sea, que yo estoy
a través de mi fe en la palabra, a través de lo que yo conozco de Dios en la palabra, yo sé que tengo una relación con Él a través de la persona del Espíritu Santo, que es la deidad, ¿no? Entonces yo tengo una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, en mi espíritu, en mi corazón, y obviamente comparándolo con la palabra de Dios, yo sé que Dios es el que me está guiando, el que me está impulsando, el que me está animando o consolando, o etcétera, ¿no? Entonces, la relación con el Espíritu Santo es esencial para que Dios hable a nuestras vidas. Otra parte, que es la mejor herramienta que tenemos para que Dios hable a nuestras vidas, yo creo que es la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, ya escrita, ya manifestada, y obviamente a través de la Biblia, pues podemos saber cuáles las palabras de Dios, las instrucciones de Dios para nuestra vida. Entonces, la Biblia, pues siempre es lo más esencial, ¿no? O sea, es como es nuestro punto de partida. Si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y todo se alinea a la palabra de Dios o a la Biblia, pues sabemos ahí que estamos bien. Si nuestra conciencia nos dicta hacer algo o no hacer algo y se alinea a la palabra de Dios, pues entonces sabemos que está bien. La palabra de Dios, pues o la Biblia es la palabra de Dios manifestada o revelada para nosotros, ¿no? Entonces esa es una parte importante. Y también hay dones o hay manifestaciones espirituales a través de las cuales podemos ser guiados por Dios, ¿no? Podemos tener una voz audible, ¿no? En nuestro oído o nuestros sentidos naturales, que nos está dando directriz, ¿no? En la Biblia hay varios ejemplos, ¿no? De gente que escuchó la voz de Dios de manera audible en sus oídos naturales, por decirlo así. Ya no es, por decirlo así, solamente una corazonada o una cuestión interna, una cuestión de la conciencia o del espíritu, sino ya audiblemente, en nuestro sentido natural auditivo, ellos están escuchando una directriz de parte de Dios, y lo vemos en la Biblia, ¿no? También esos ejemplos. Entonces, hay manifestaciones del espíritu que también son muy evidentes, como una revelación, una visión, un sueño, una voz audible, que también nos guían en nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que la parte más esencial de todas, pues es siempre la palabra y tener una relación con el Espíritu Santo. Ese es siempre nuestro parámetro, por decirlo así, más básico, más esencial, ¿no? Por el cual podemos escuchar y ser dirigidos en el camino de Dios. Pastor, y le quiero preguntar, yo muchas veces he tomado pues mis pasos de fe en la cuestión secular con algún negocio, que también le pido dirección a Dios antes de empezarlo y pues creo que él se comunica mucho conmigo con circunstancias, ¿no? Temas con mi familia, con mis hijas, temas que de repente me entra duda de saber, ¿seré yo en mi orgullo o en lo que yo quiero? ¿O sí estaré escuchando a Dios? O también muchas veces haga cuenta que oro y siento que pues Dios no me escucha y que pase el tiempo y pues me desespero, ¿no? Y entonces creo que ahí entra mi paciencia. Pero ¿cómo saber si es Dios o hasta el mismo enemigo puede ser que nos esté contestando o ese egoísmo mío? No sé cómo saber distinguir la voz de Dios. Sí, fíjate qué bueno que tocas ese punto, porque hay un ejemplo hermoso que yo siempre utilizo con la gente, ¿no? Y para explicarles esta parte. No sé si a ti te pasó, pero en mi experiencia y lo que yo he visto en la vida de la gente de fe es que cuando recién estamos iniciando en el camino de Dios y estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón y todo, como que pareciera que cada oración o cada cosa que le pedimos a Dios la responde rápido, ¿no? La responde de inmediato. Y pareciera que a medida que vamos avanzando en la fe, como que se fuera alejando, o como que cada vez nos escucha menos, ¿no? Hasta el punto que de repente ya decimos, oye, ya no es como al principio, ¿no? Yo recuerdo que al principio, pues yo le pedí hasta una barbaridad porque estaba en ignorancia, ¿no? Y le pedí cualquier barbaridad y hasta eso me lo cumplió. Yo ahora que tengo más conocimiento, ahora que soy más maduro en la fe, parece que le pido cosas con mayor conciencia, con mayor confianza, y pareciera que no me responde. Y yo siempre le digo hasta a la gente, en cierta manera
tiene una razón de ser esa parte, porque es como en la vida natural. Cuando un bebé nace, pues obviamente los papás están ahí de tiempo completo, o sea, cualquier llorido, cualquier queja del bebé, pues los papás siempre están ahí pendientes de qué necesita y le resuelven todo. Pero a medida que va creciendo, pues obviamente lo van soltando, lo van impulsando, lo van dejando que él camine, que él gatee, que él empieza a comer solo, que se meta a bañar solo, que se empieza a vestir solo, que empieza a hacer cosas solo, hasta que se convierte en un adulto y pues su vida obviamente empieza a ser más independiente y él empieza a tomar sus propias decisiones. Y la labor de un padre, en lo natural, yo creo que pues precisamente tiene que ver con preparar a nuestros hijos para enfrentar la vida por ellos mismos, saber tomar decisiones por ellos mismos, saber ser responsables por esto, por ellos mismos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la imagen y semejanza que tenemos con Dios, ¿no? Porque yo creo que Dios en el ámbito espiritual trabaja de la misma manera. Cuando recién estamos empezando en la fe y somos bebecitos espirituales, por decirlo así, pues Dios está al pendiente de todo, de nosotros, ¿no? Y cualquier queja, cualquier llorido, cualquier necesidad, pues Él está al pendiente porque sabe que somos bebés y sabe que no somos capaces de comprender muchas cosas ni de hacernos responsables espiritualmente de muchas cosas. Pero a medida que vamos creciendo, pues Dios espera que nosotros nos hagamos también responsables de nuestra vida, tomemos decisiones por nosotros mismos. Y Dios, cuando por decirlo así, tenemos este sentir de que Dios nos deja en el ruedo solos, pues no es porque nos quiera abandonar, ¿no? Porque Él tiene una promesa que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Pero lo que quiere Dios es hacer de nosotros hijos fuertes, hijos maduros en la fe, hijos victoriosos, hijos que sabemos enfrentar problemas por nosotros mismos, que sabemos ganar nuestras batallas a través de la fe, que sabemos ganar o tomar nuestras victorias simplemente por la confianza que ya tenemos en su palabra y porque estamos aplicando los principios bíblicos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que obviamente Dios también puso en nosotros dones, talentos, habilidades, sabiduría, creatividad, que Él espera que nosotros desarrollemos y que usemos, ¿no? Entonces, llega un momento en el que Dios dice, no voy a estar como bebé detrás de ti cargándote todo el tiempo y resolviéndote y mimándote todo el tiempo con todo lo que necesites. También tú necesitas enfrentar la vida, madurar en la fe, crecer en la palabra de Dios y enfrentarte, ¿no? A ser una persona madura y cumplir tu llamado en esta tierra. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Y algo que un día aprendí, que también es una frase que me gusta mucho y es un principio que me encanta, es de un amigo mío, pastor, que pasó por temas muy difíciles de salud y cuando él estaba en momentos muy difíciles a punto de morir, dice que él sentía que Dios no le contestaba, que Dios no estaba ahí, que Dios no le hablaba. Y dice que lo que él comprendió, lo que Dios puso en su corazón es, Dios le dijo esto en su corazón, le dijo, cuando es momento de hacer examen, el maestro calla, ¿no? Entonces tú estás en una prueba y yo espero que tú salgas victorioso de esa prueba por tu fe y por tu confianza en mi palabra. Así que cuando tú estás en examen o cuando hay examen, el maestro calla, ¿no? Y lo que está haciendo Dios no es alejándose o abandonando, lo que está haciendo es el maestro está en silencio porque tú estás en examen y él espera que tú apruebes ese examen y que salgas victorioso a través de tu fe y tu confianza en él. Pastor, y muchas veces cuando estamos y tomamos estas decisiones de escuchar a Dios, confirmarlo, posiblemente dar esos pasos de fe. En algún momento yo estuve estudiando en Rema y que usted fue mi maestro en varias clases y puse ahí hice mis primeros pasos de fe, ¿no? Pero mi pregunta es que, y me viene mucho a las escrituras cuando Abraham y Sarai les da Dios la promesa el hijo de la promesa y está Exacto. Agar, y Abraham se desespera y ya ve que se mete a Agar y pues tiene antes un hijo con ella, que es Ismael, ¿no? Y finalmente de ahí viene toda la religión y cultura musulmana, o sea, ahí muchas veces le queremos ayudar a Dios, muchas veces
somos impacientes y queremos agarrar atajos. Yo en algún momento de mi vida agarré esos atajos y me fue como en feria porque no tuve la paciencia de poder madurar en la palabra, madurar como persona, y pensé que esos atajos me iban a acelerar pues mi propósito, y la verdad es que no fue así. Entonces, ¿cómo poder elegir y cómo tener esa paciencia para poder pues aguantar esos retos, aguantar esos lapsos de tiempo donde usted muy acertado dice, bueno, pues es que Dios está esperando a que pases esa prueba? ¿Cómo esperar? ¿Cómo tener esa paciencia? ¿Cómo saber que Dios está ahí con nosotros, dándonos de la mano, atravesando ese desierto? Sí, fíjate que personalmente, algo que a mí me ayuda mucho es que pues yo como pastor, obviamente, pues soy una persona que está supuesta y con la convicción de dedicar su vida a Dios, ¿no? De tiempo completo y para siempre, ¿no? Entonces, digamos que al menos yo como pastor, pero la verdad es de que puede hacerlo cualquier creyente apasionado por Dios, cualquier creyente que realmente quiere entregarle su vida a Dios. Yo tengo como en mi mente que yo quiero ser una persona grande en la fe, que yo no quiero ser una persona que me rindo, una persona que me doy por vencido, una persona que de repente se desvía del propósito de Dios. Entonces, como yo quiero, como yo tengo como esa pasión y ese deseo por decir, Señor, yo quiero llegar al cielo y quiero haber sido alguien que permaneció en la fe, que fue fiel, que a pesar de las pruebas te creyó siempre y cosas así, pues a mí me motiva mucho cuando estoy en momentos difíciles, en momentos de pruebas donde digo, híjole, donde he querido tirar la toalla, donde me empiezan a querer entrar las dudas de si estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, si tendría que hacer otra cosa diferente, etcétera. Algo que a mí me ayuda es como que siento que Dios me dice en mi corazón, no te puedo decir que me lo dice, pero así siento yo al menos, o esa es mi convicción, como que siento que Dios me está diciendo, en el momento en el que tú decidas que hasta aquí llegaste en la fe, que hasta aquí te alcanzó la fe, avísame y yo estoy listo para el siguiente paso, ¿no? O sea, como que es Dios, sería Dios diciéndome, hasta aquí llegaste, ya te rindes en la fe, hasta aquí quieres llegar o quieres avanzar más. Y para mí esa manera de verlo es como, no quiero llegar hasta aquí, quiero ir más lejos, ¿no? No me quiero rendir aquí, quiero seguir siendo personas de fe, ¿no? Jesús lo dijo de esta manera, ¿no? Le dijo a Tomás, Tomás, tú creíste porque me viste, pero benditos los que no vieron y creyeron, ¿no? Entonces, yo sé que es bien difícil a veces esta parte de decir, pues tengo que aguantar, cómo ser tan paciente, cómo siento que se me va la vida, se me van los años, siento que me desespero porque no veo una respuesta, pero la verdad, yo siempre recuerdo como esas palabras de Jesús diciéndome, mira, no te preocupes por lo que estás viendo, no te preocupes por lo que parece que está pasando. Si tú sin ver puedes creer, siempre va a llegar una bendición a tu vida, ¿no? Y la verdad es que lo he visto una y otra vez, lo he visto una y otra vez. No ha sido fácil, yo no te puedo decir una fórmula como para decirte, pues mira, de esta manera va a ser fácil y vas a poder resistir. Pues no, la verdad es que no es fácil, va a costar, ¿no? Y aquí es donde, como decimos, más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿no? Y yo también he pasado por pruebas difíciles, económicas, familiares muriendo, cosas, me entregué mi casa, ¿no? Para dedicarme a las cosas de Dios y ahora estoy rentando, ya sabes lo que significa eso en la parte de incertidumbre para la familia y todo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y muchas decisiones importantes que yo he tenido que tomar para decir yo le creo a Dios, pero hay una paz en mi corazón que me dice todo va a estar bien porque estás obedeciendo a Dios, porque estás siguiendo realmente la dirección de Dios y no te estás preocupando por tu seguridad, por tus intereses, por tus anhelos, por tus ambiciones, sino te estás solamente preocupando por seguir el plan de Dios para tu vida y ahí es donde Dios te va a bendecir. Entonces, no es fácil, pero siempre es lo mejor. Como bien dices, eso es algo que yo también siempre uso mucho, siempre es mejor no tomar atajos, es mejor seguir los procesos, porque si no,
A veces la gente quiere tomar atajos para subir más rápido la escalera, por decirlo así, y lo único que pasa es que como no tenía buenas raíces o buenos cimientos o se saltó procesos, pues de repente va a llegar el momento en el que tarde o temprano se va a derrumbar y va a tener que volver a empezar y va a terminar perdiendo más tiempo, esa es la verdad, ¿no? Entonces es mejor seguir el caminito, el proceso desde el principio, como se debe, es lo que yo siempre recomiendo a la gente. Mira, por ahí hay un versículo en la Biblia que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Eso. Y cuando te trompicas y te caes, que a mí me ha pasado, es mi pregunta, pastor, cuando fracasas o cuando agarras ese atajo y ese sendero donde no te lleva a ningún lado, nada más a perder tiempo, dinero, esfuerzo, personas, circunstancias, la verdad es que te va mal, ¿no? ¿Qué, qué pasa en esos momentos donde sientes que estás en ese túnel y ves una lucecita que se acerca y esa lucecita no es la salida, sino es la locomotora que viene encima de ti? Entonces, ¿tú cómo, Dios nos perdona? Dios, ¿qué hace con nosotros? O sea, ¿qué nos da una segunda oportunidad? ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Y cómo usted sabe ese Dios que es un Dios misericordioso, amoroso, un Dios justo, un Dios soberano? ¿Cómo usted sabe el Dios que tenemos como creyente? Definitivamente nuestro Dios es amoroso, es un Dios de oportunidades, que yo creo que más que estar preocupado en cuánto le fallamos, yo creo que lo que está más bien, más interesado Dios es en que, pues en no vernos desperdiciar tiempo y que nos vaya bien y que cumplamos nuestro propósito en esta vida, ¿no? Imagínate Dios como papá, ¿no? Diciendo, yo conozco tu potencial, yo sé para qué fuiste creado. No deberías de estar sufriendo así, no deberías de estar perdiendo el tiempo así, no deberías de estar, no debería estar sucediendo todo eso en tu vida. Entonces, lo único que quiere realmente Dios es, más que sentirse ofendido, enojado, alejado contigo, lo único que yo creo que es el deseo del corazón de Dios es, pues ojalá que mi hijo agarre la onda y simplemente haga caso por el bien de su vida y para que a él le vaya bien, ¿no? Entonces, creo que la parte más difícil cuando una persona ya se desvió o ya quiso tomar un atajo y está dando vueltas, yo creo que la parte más difícil para esas personas es reconocer el momento en el que se desviaron y tener la capacidad o la humildad de regresar a ese punto. Creo que esa es la parte más difícil, porque las personas a veces dicen, sí, pues en el mejor de los casos reconocen, sí, yo sé que la regué, yo sé que tomé un atajo, yo sé que no fue correcto, ahí fue donde me equivoqué o tomé malas decisiones, pero a veces lo que les cuesta más trabajo es regresarse y empezar desde donde se quedaron, ¿no? O sea, como que no, aún así les cuesta mucho trabajo admitir o ser humildes para decir tengo que regresar ahí, ¿no? Te pongo un ejemplo muy rápido. Ahorita mismo tengo la oportunidad de hablar con pastores, porque en Rema tenemos la asociación de pastores y hay pastores que se acercan a llamarme, a pedirme consejo, etcétera. Entonces tengo la oportunidad de hablar con pastores y hay un caso de un pastor en el que me dice, pastor, es que yo sé que tengo un llamado, pero en aquel tiempo, hace 12 años, me advirtieron que todavía no era el momento de empezar la iglesia, que todavía no era el momento de hacer las cosas, y yo, como quiera, tomé la decisión de iniciar la iglesia y todo, y ya han pasado 12 años y no hemos crecido, puros problemas, puros rollos, y ahorita lo que siento en mi corazón es que la verdad me equivoqué y tengo que regresar a donde me dijeron, o sea, tengo que aprender más, tengo que desarrollarme más como pastor en mi llamado para poder empezar la iglesia de buena manera. Y es lo que está haciendo, está cerrando su iglesia, o la iglesia que tenía, está regresando otra vez a aprender a donde se quedó, al consejo que le dieron hace 12 años, ¿no? Y otra vez regresarse ahí y hacer el proceso que no hizo en aquel momento, ¿no? Para cumplir su llamado. Entonces, para mí es muy valiente y habla de un corazón humilde que él haga eso ahora, pero casi nadie lo hace, o sea, casi nadie tiene la humildad de decir, no, como después de 12 años me voy a regresar otra vez ahí mismo, no, ya, pues sí, la regué, pero ya como que le quieren pedir perdón a Dios, hacer que no pasó nada pues ver la manera de como quiera continuar, y eso no funciona. Tarde o temprano, para que las cosas funcionen, van a tener que regresarse
al proceso que se saltaron, a donde se habían quedado y volver a hacer el caminito. Entonces, ¿para qué perder tiempo? Mejor hacemos las cosas bien desde el principio, con paciencia, y aunque no veamos resultados, Dios se va a encargar de levantar nuestras vidas y hacernos saber que todo está fluyendo bien. Muchas veces el orgullo no nos hace ver una realidad de Dios y esto me viene a la mente de David, ¿no? Cuando, pues, ¿cómo se llama? Se hace de Betsabé, ¿no? Y Betsabé era casada con Urías, y pues comete adulterio, ¿no? Y David, pues, él le decían un rey conforme al corazón de Dios, o sea, él es el que hace los salmos y hace una serie de decisiones erróneas en el pecado, en adulterar, manda a matar a su esposo. Y bueno, pues en ese momento Natán, el profeta, lo confronta y con una parábola y en ese momento David se da cuenta de todas las faltas que había hecho, porque muchas veces, y me pongo de ejemplo, pensamos que somos muy buenos y pensamos que somos muy rectos y justos, pero muchas veces ese orgullo, esa falta de fe, esa falta de amor, nos ponen una venda en los ojos y no nos permite ver las faltas que tenemos. Entonces, considero que podemos pedirle la ayuda de Dios para quitarnos esa venda. ¿Usted cómo hace o cómo usted lleva los pasos para poder escuchar a Dios, para poder comulgar todos los días con Él, que nos dijera cómo poder quitar esa venda en los ojos que muchas veces tenemos, aunque seamos creyentes, pero pensamos que hacemos bien las cosas, pero ese orgullo no nos permite ver una realidad. Exactamente. Justamente esa es de las oraciones que hace el apóstol Pablo por la iglesia y por los creyentes en el libro de los Efesios, en el libro de Colosenses. El apóstol Pablo precisamente es la oración, dice, oro para que sean abiertos los ojos de su entendimiento, ¿no? Oro para que alcancen a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios. Entonces, justamente esa es la oración del apóstol Pablo, siempre que los creyentes, no que fueran bendecidos, porque ya tenemos toda bendición espiritual, según Efesios 1:3. No oró para que fuéramos bendecidos, no oró para que Dios nos supliera algo, porque realmente Dios ya nos suplió, ya nos bendijo con todo lo que tendrían que bendecirnos y suplirnos. Lo que Él ora es precisamente que sean abiertos los ojos, que nos demos cuenta, ¿no? De lo que estamos fallando, que nos demos cuenta de lo que está atorando nuestras vidas, de lo que está estorbando, precisamente para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y eso nos ayude a salir adelante. No hay ahora sí que no hay precisamente un atajo para tener comunión con Dios. Hay que ser disciplinados, y hay que ser constantes en la oración. Hay que ser disciplinados y constantes en nuestro estudio bíblico. Hay que ser disciplinados y constantes en los ayunos, ¿no? Porque el ayuno también es una de las disciplinas cristianas muy importantes para tener comunión con Dios. Hay que ser constantes en el recibimiento de la Santa Cena, ¿no? En el recibimiento de compartir el cuerpo, la sangre de Cristo o de beneficiarnos de ese pacto que tenemos con Dios a través del símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Que eso habla de la comunión y de la intimidad que tenemos con Jesús, ¿no? Que somos parte de su reino, somos parte de su sacrificio en la cruz, somos parte de su resurrección. Es recordar lo que Él hizo por nosotros y además anunciar su venida, ¿no? Anunciar que la victoria viene, anunciar que el fin de la maldad viene, ¿no? Que el juicio final viene. Entonces, esas cosas, pues no hay atajos, ¿no? Simplemente yo sé que para la gente va a decir, ¿cómo le hago para levantarme más temprano? Pues tienes que disciplinarte a ti mismo, ¿no? No te puedo dar un método porque cada persona somos diferentes. Hay quien te va a decir, a mí me funciona que alguien me eche agua en la cara, hay otros que dicen un despertador, hay otros que van a decir, a mí Dios me levanta solito, nada más así. Hay otros que te van a decir, cada quien tiene sus maneras, ¿no? Entonces no te puedo dar un método para decirte cómo levantarte más temprano, cómo ser más disciplinado, cómo tomar más tiempo con Dios, pues no te lo puedo decir, eso es algo que cada persona tiene que desarrollar en su vida
de manera disciplinada, de manera constante, pero pues definitivamente algo que nos ayuda a crecer en nuestra comunión con Dios es el ayuno, la oración, la lectura bíblica, la comunión, etcétera, ¿no? El congregarnos, el estar sirviendo a las personas, etcétera. Pastor, ¿y usted cómo recibe revelación de la palabra? Cuando yo lo oigo predicar, la verdad es que es algo lleno de Dios. Veo que Dios habla a través de usted. ¿Cómo recibe esa revelación? ¿Cómo usted lo hace? Pues fíjate que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, lo primero que hago siempre es orar, decirle, Señor, tú revélame, tú ayúdame, porque por mucho que yo estudie la Biblia o que yo me ponga a leer como loco todo el Nuevo Testamento en una noche, pues la verdad es de que si no lo veo a través de los ojos del Espíritu Santo, a través del corazón de Dios, la verdad es de que a lo mejor no me va a ser revelado nada nuevo, ni voy a sentir ese clic en mi corazón. Entonces, lo primero siempre le pido ayuda a Dios, que me ayude a ver esas partes en la Biblia del mensaje que Él quiere darnos, ¿no? Que Él me guíe en qué estudiar, en qué buscar, en qué investigar para poder dar un mensaje, pues el mensaje que Él quiere para la iglesia, incluyéndome a mí. Yo soy el primero que recibo ese mensaje, ¿no? Y entonces, después de orar, pues obviamente ya me pongo a estudiar. La verdad es de que sí se le invierte muchas horas al estudio. O sea, yo sé que la gente a lo mejor piensa que pues, y armas una prédica así, buscas, no sé, versículos.com y juntas 5 versículos y ya con eso predicas. Yo no lo hago así, la verdad es de que sí paso tiempo estudiando, ¿no? Veo varias versiones de las escrituras que quiero compartir, obviamente veo definiciones en los diccionarios, investigo estadísticas, frases, libros que me pueden ayudar acerca del tema. Entonces, cuando yo tengo en mi corazón el tema que yo sé que tengo que compartir con la gente, pues obviamente empiezo a reunir herramientas, información acerca de ese tema que me pueden ayudar. Entonces, primero recibo dirección de Dios de qué quiere Él que yo comparta. Y después, cuando ya siento esa dirección, empiezo pues armarme de herramientas y de la información que necesito. Y después, ha habido veces que armo para un domingo o para una reunión de jueves o una prédica. Hay veces que antes de predicar ese mensaje que prediqué, armé 2 o 3 mensajes antes, ¿no? Y hay veces que simplemente dije, pues este mensaje está muy bueno, está muy padre, pero como que no termina de hacerme clic en mi corazón como que ese es el mensaje. Entonces vuelvo a empezar, ¿no? Y empiezo a armar otro. Y casi siempre llega el momento en el que cuando ya veo algo en la Biblia que me hace clic, es como que ya yo sé en mi corazón, soy guiado por el Espíritu obviamente, y ahí es donde mi corazón como que se alegra y dice, este es el mensaje, aquí, este punto es de donde voy a partir y esto es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hasta que no me hace ese clic, no dejo de estudiar o no me quedo tranquilo, ¿no? La verdad, hasta que no siento que realmente ese es el mensaje de la próxima reunión, ¿no? Entonces, es muy importante eso, porque a veces podemos armar buenos mensajes, podemos decir frases bonitas, podemos haber buscado información padre, pero si no hay esa unción o no hay ese clic, esa seguridad de que Dios te dirigió así, pues no funciona de la misma manera. Pues es lo mismo para nosotros, ¿no? Como creyentes y como discípulos, lo que usted está diciendo, ¿no? Preparar bien lo que le pides a Dios, informarte bien, conocer bien el Dios ese que tenemos. Y pastor, vamos a pasar a la sección de noticias. Y tenemos, amigos, dos noticias bien importantes. Una que Rema está de manteles largos. Así Viene es. la grabación de Rema, que está padrísimo. Es la graduación pues, del estudio bíblico. Y, pastor, le quisiera pasar los micrófonos para que nos explique un poco dónde va a ser, en qué consiste esa graduación. Rema, dónde está su matriz, cuántos remas hay, qué representa a nivel global Rema. ¿Nos podría explicar? Oh, no, pues muchas gracias por la invitación y el espacio, Rafa. La verdad es de que Rema ahorita, pues es exactamente es una comunidad global, ¿no? Rema tiene presencia del Instituto Bíblico en más de 120 países ahorita mismo.
tiene más de 120,000 graduados en todo el mundo. Y aquí en México tenemos más de 1,200, 1,300 graduados ya en los años que llevamos. Y en este próximo sábado 27 de mayo vamos a estar haciendo nuestra graduación de la generación número 24 aquí en México, del Instituto Bíblico Rema. Y estamos de manteles largos, como bien dices, y estamos festivos porque viene nuestro director mundial de los institutos bíblicos de Rema, ¿no? Entonces, el reverendo Craig Hagen, que es la tercera generación de la familia Hagen, ¿no? Tenemos al fundador, que fue, le dicen hermano o papá Hagen. Después tenemos al pastor Kenneth Hagin, que es el que actualmente está al frente de la iglesia allá en Tulsa, Oklahoma. Y ahora su hijo Craig es el que están pasándole la antorcha y está dirigiendo los remas alrededor del mundo, y nos va a visitar por primera vez aquí en México, y Dios lo usa mucho en cuanto a sanidad, en cuanto a liberación, en cuanto a esta parte que es parte de la visión y de la esencia de Rema. Así que va a estar él en la graduación, y la graduación es totalmente gratuita. Esa es la parte también padre que la gente tiene que saber. Es entrada libre, pueden venir. No tenemos un cuidado de niños, o sea, no está prohibida la entrada para los niños, pero no tenemos un área específica o cuidado de niños. Pero pueden venir, no le recomendamos a lo mejor traer a los niños porque puede ser un poco aburrido para ellos, pero son bienvenidos, ¿no? Definitivamente si los quisieran traer. Y pues es algo abierto. Empieza, en la apertura de puertas empieza a las 10:30 de la mañana el día sábado, este sábado 27 de mayo. 10:30 es apertura de puertas, y 11 en punto está arrancando la ceremonia de graduación. Así que los invitamos a venir. Va a ser en prolongación, pasó de la reforma número 100. Es que lo pueden encontrar en el Google Maps como Casa del Agrónomo o Centro de Vida Lomas. Y ahí pueden tener acceso. Es ahí un poco entrando a Santa Fe, y ahí es donde vamos a tener nuestra graduación. Va a haber ordenación de ministros. Es una graduación en grande, es una graduación que yo no he visto en ninguna universidad secular ni cristiana, no he visto en ningún lado. La verdad es que las graduaciones de Rema son un evento muy padre y muy específico, que es como parte de nuestra esencia que Dios nos ha dado. Y también tenemos la invitación para el otro día, el domingo 28, tenemos una campaña de sanidad, tanto en Iglesia Rema, tanto en el campus Toluca en la mañana, a las 11 de la mañana, como en el campus, en el campus Mexico City a las 11 de la mañana, y en el campus Toluca a las 5 de la tarde. Entonces, el reverendo Craig Hagen va a estar también ministrando sanidad junto con otros invitados pastores, también ministros de ministerios grandes en Estados Unidos y en el Caribe, que van a venir también y van a ministrar sanidad a las personas, palabras de sanidad, fe, etcétera. Entonces, si tú tienes un familiar enfermo, un vecino enfermo, si quieres traer una persona, también la entrada es libre, pero te recomendamos buscar nuestras redes como Iglesia Rema Mexico City o Rema México, porque necesitas registrarte para el día domingo, necesitas registrarte por Eventbrite, y ahí en las redes sociales tenemos el link para que tú te registres, porque ya tenemos la casa a reventar. Entonces, si no te registras, va a ser nos puede complicar un poco recibirte como te mereces. Pero para el sábado 27 está la graduación ahí en Paseo de la Reforma número 100, y para el domingo está la invitación a la iglesia. El campus Mexico City está en periférico, en dirección sur a norte, pasando unas 2-3 cuadras, pasando el cruce con Barranca del Muerto, con Avenida Barranca del Muerto. Es el número 158 de periférico, en la colonia Merced Gómez. Entonces, aquí los esperamos. 10:30 también abrimos puertas, y 11 de la mañana empezamos nuestro servicio. Así que están todos invitados y son más que bienvenidos. Pues muchas gracias, pastor. La verdad es que el evento de la graduación, sí, como todo lo que hace Rema, es un evento de excelencia. La verdad se lo recomiendo mucho, amigos. De hecho, yo voy a ir, y también pues el evento en la iglesia el día domingo, también se lo recomiendo mucho. Las prédicas del pastor Hagen son extraordinarias, y aparte con esa unción de sanidad que tiene. Ya oyeron al pastor Ernesto Nava. Y bueno, amigos, la segunda noticia que tenemos aquí en el programa es Audiocrónicas Bíblicas. Mañana va a salir, mañana día viernes, y es darle sentido al sufrimiento.
la verdad es que ha sido un éxito porque esta audiocrónica se las pueden poner a algún amigo que esté en el hospital, alguna persona que no sepa leer, a sus hijos cuando van a la escuela, ponérselos en el carro. Son temas teológicos de Keller, del pastor Keller, con una teología sana y verdadera. Se lo recomiendo mucho. Y bueno, hay artículos de teología, artículos de psicología, temas de interés general. La verdad se los recomiendo mucho. Noticias del Reino, aquí vamos a ver también el banner. Y bueno, pastor, pues ya se nos fue el tiempo y ya estamos en las conclusiones. Pero usted, ¿qué diría a esas personas que no conocen a Dios, que no saben cómo acercarse a Él, que tienen dudas de su existencia, de que no saben si cuando oran Él los escucha? ¿Qué les diría a esas personas creyentes y no creyentes? Sí, no, para mí es muy importante esta oportunidad que me das para hablar a esas personas, porque hay muchas personas que están creyendo que pues son pecadoras y que no son dignas de acercarse a Dios, como que Dios las va a rechazar, Dios está enojado o alejado de ellos. Y la verdad es que Dios es un Dios tan amoroso, es un Padre tan bueno, que a veces no nos alcanzamos a imaginar que, como dice la palabra, a pesar de que en el mundo abundó el pecado, dice sobreabundó su gracia. O sea que es verdad que la maldad en el mundo, a veces la maldad en nuestras vidas, la maldad en el ser humano a veces es mucha, pero sobre toda esa maldad sigue siendo más grande el amor de Dios, ¿no? Y es un padre llamándonos a nosotros. Imagínate tú que tu hijo está jugando fútbol y por ahí y pues rompe una ventana, pues no vas a querer que se vaya de tu casa, simplemente vas a querer que se acerque, que se arrepienta, que pida perdón, que te dé la oportunidad de darle consejo. Y eso es lo que Dios quiere, es exactamente lo mismo. No quiere que te alejes de Él, no quiere que huyas, no quiere que te escondas, lo único que quiere pues es que te acerques más bien a Él, con mayor razón, si estás en problemas. Como cualquier padre, lo que él quiere es que te acerques, que le preguntes, que lo busques, que recibas consejo, que lo honres de esa manera como Padre celestial y como Padre bueno para tu vida. Hay personas también que pues dicen, no, pues eso no, nunca me ha interesado, como que nunca le he entendido, como que no sé yo interpretar la Biblia, ya intenté leerla 2 veces o no sé, y ya hice algunos intentos y como que no le entiendo, no me apasiona mucho. Pues busca ayuda de personas que ya lo sepan, que a lo mejor te puedan ayudar a desmenuzártelo en palabras más sencillas. Busca una iglesia, busca amigos, busca lugares en donde te enseñen la palabra para que a lo mejor empiece a ser más sencillo de comprender y ya poco a poco tú le vayas agarrando o tomando el gusto a la palabra de Dios, que es asombrosa. Y algo también bien importante es decirte, Dios es real, la palabra de Dios es real. La palabra de Dios ha sobrevivido miles de años, y ha habido ataques muy fuertes a Dios, a la religión, a la Biblia, a destruir todo lo que todos estos principios, y ha sobrevivido por miles de años. La palabra de Dios, que no te engañen, no es algo anticuado, no es algo obsoleto, no son principios que no funcionan. Hay gente hoy diciendo, no, pero es que fue escrita por hombres. No le creas a todo eso. La palabra de Dios es el intelecto de Dios, es la sabiduría de Dios, es el sentir del corazón de Dios manifestado. Y la palabra de Dios, fíjate bien, tiene autoridad en cuestiones morales, tiene autoridad científica, tiene autoridad literaria, tiene una gran riqueza literaria, tiene autoridad en la disciplina y en el área de la vida que tú me digas. Tiene una autoridad y una autenticidad y un valor impresionante como ningún otro libro puede existir. Que no te lo comparen con otros libros sagrados, con otras, o sea, porque a veces la gente dice, pues cualquier religión es buena, cualquier libro sagrado es bueno. No es cierto. La Biblia tiene una enorme distancia entre la veracidad que tiene y lo que se puede comprobar de la Biblia. Así que si tú tienes esa hambre, esa curiosidad, busca de Dios, busca quien te enseñe. Tú mismo investiga, tú mismo acércate a Dios y vas a ver que no serás avergonzado y no saldrás decepcionado. Te va a asombrar cada día más acercarte a Dios, intentar hablar con Él, pedir perdón, tener una relación personal con Él y llenarte de su palabra. Pastor, pues le agradezco mucho el que usted haya estado aquí en el programa, siempre con un corazón dispuesto, con una doctrina sana, verdadera, amorosa.
Gracias por estas palabras que ha dejado para poder escuchar a Dios, para poder aproximarnos a Él. Y le quisiera pasar un versículo que creo que usted está de acuerdo con. Es Mateo 8:20 y lo vamos a ver por este lado. Y dice en la Biblia de las Américas, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, bueno, este versículo nos enseña cómo hablar con Dios cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre el mismo tema, sobre la misma voluntad que tiene Dios para con nosotros, en automático nos contesta esa oración. Pastor, le agradezco mucho el que haya estado aquí nuevamente. Y amigos, pues nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en vivo en Hoy con Dios. Hasta la próxima. Saludos. Gracias, Pastor. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo, el sábado y domingo ahí por Rema. Saludos. Buenísimo, un abrazo, saludos a todos. Bye.